Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser. Dios les bendiga. Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite una oportunidad más en este hermoso día para poder compartir con ustedes, amados, que ahí en casita se preparan para escuchar este hermoso tema, programa Mujeres de Barro. Dios nos da la oportunidad de compartir juntamente con nuestras hermanas pastoras un tema más y estaremos viendo el tema sobre Noemí. Gloria al Señor. Amén. Pero antes, bueno, nos presentamos, la pastora Emma Hernández, que el Señor les bendiga. Pastora Sofía Urbano González. Amén. Pastora Cintia León, mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Gloria al Señor. Bien, pues damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, este momento, y cada una de las pastoras, pues nos gozamos, nos alegramos de poder ser un canal de bendición para sus vidas también. Amén. Vamos a orar para que Dios esté ministrando a vuestras vidas y así podamos llevar con esta bendición esa palabra hasta ustedes. En el nombre de Jesucristo. ¿Oramos, pastoras? Amén. Amén. Vamos a orar. Creemos que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Así que vamos a pedirle a Él que Él sea tomando el control de nuestras vidas y que la palabra que vayamos a compartir hoy sea de mucha bendición. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder estar aquí para compartir, mi Dios amado, tu palabra a través de esta enseñanza. Padre, en tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas para que tú seas, Señor, poniendo esa palabra en nuestros labios. Que nos des el discernimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos, Dios mío, transmitir el mensaje correcto, Señor, el cual tú quieres que sea dirigido a estas personas, Señor, que nos están viendo, que nos están escuchando. Te ruego, mi Dios, que seas preparando cada corazón, cada vida, y que tu palabra, mi Dios, haga, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado, Señor, en este día. Toma la vida de cada una de tus siervas, mi Dios, y que podamos ser canal de bendición en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a entrar con nuestro tema, Noemí, y los antecedentes de este tema están a cargo de nuestra pastor Cintia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Por estar en otro programa más. Hoy estaremos hablando de esta mujer, Noemí, y vamos a ver sus antecedentes. El nombre de Noemí significa agradable. Dulzura en hebreo también significa amigoso. Es un personaje bíblico del Antiguo Testamento procedente del hebreo, Noam. Vemos que esta mujer, y lo vamos a ver a través de la enseñanza que tenemos hoy, que esta mujer tuvo dos nombres. La primera, que fue Noemí, que significa, como ya dijimos, agradable, gozo, pero también a lo largo de la historia de esta mujer, ella misma cambia su nombre. Ella misma decide cambiar su nombre y ese otro nombre que ella se pone se llama Mara.
que significa amargura. Amargura. Vemos que toda la vida de Noemí está escrita o descrita en el libro de Ruth, y lo vamos a ver en el capítulo 1. Vamos a ver un poquito de antecedentes históricos de esta mujer llamada Noemí. La historia de Noemí tuvo lugar durante el tiempo de los jueces y en un tiempo de decadencia política, de degradación moral y de generación espiritual. Los eventos que se registran a través de esta historia tuvieron lugar en este tiempo de los jueces. Es en un sentido la época más oscura de la nación de Israel. Un periodo que empezó después de la muerte de Josué y continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un periodo de 400 años. Amén. Los israelitas habían sido redimidos de Israel, de Egipto, con sangre, guiados sin peligro a través del desierto con el poder de Dios. Amén. Y traídos personalmente por él hasta la tierra prometida. Amén. Ahora parecía que había estado rodeados de estas circunstancias tan favorables. Servirían a Dios y se hallarían al comienzo de un periodo de gran bendición y prosperidad. Ciertamente eran felices, pero vemos que el corazón del pueblo de Israel, dice la palabra, que lo que nos enseña es que era un pueblo de dura cerviz, que era un pueblo que se dedicaba a hacer todo continuamente lo malo. Sin embargo, dice la palabra que no fue así. Por ello, la historia de Ruth representa un claro contraste en la época oscura de los jueces. Vemos a través de esta historia que Noemí era la suegra de Ruth, quien fue antepasada de David y esposa de Elimelec, efreteo, es decir, natural de la antigua Efrata, después llamada Belén de Judá, en la época de los jueces. El libro de Ruth es una adición a los libros de los jueces y su contenido histórico tuvo lugar durante este periodo. Es una hermosa historia, un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el periodo triste que se describe en el libro de los jueces. Noemí es una mujer israelita que vivía en Israel en los días de los jueces, en un periodo más o menos de entre 1300 y 1050 a.C. Parte de la historia de Noemí es en Moab y otra parte en Belén. Esto se describe en el libro bíblico de Ruth. Vemos aquí todos estos antecedentes, pero vamos a continuar para no tomar mucho tiempo con los antecedentes. Vamos a continuar con el libro de Ruth y vamos a ir al primer capítulo. Amén. Pastora Sofi. Amén. Amén, gloria a Cristo. Bueno, Dios le bendiga grandemente y poderosamente. Saludos a todos en este hermoso día que Dios nos permite. Estamos hablando de esta historia basada en la Biblia con los siguientes personajes en las Escrituras. Vamos a hablar en esta historia de Elimelec, de Noemí, Malón y Kelión, que son los hijos de Noemí. Amén. Vamos a proseguir en este hermoso tiempo en Ruth capítulo 1 y en su verso 1. Noemí y su familia van a vivir a Moab. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y su mujer y sus hijos suyos, sus 2 hijos. Amén. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
en Ruth capítulo 1, versículo 2. Aleluya. Amados hermanos que nos escuchan y que nos están viendo en este tiempo, para ampliar un poquito el tema de lo que estamos hablando, en esta historia, el hombre llamado Elimelech, de Belén de Judá, que fue a residir a los campos de Moab junto con su esposa y sus hijos, ¿sí? Entonces, como familia partieron donde ellos estaban, donde ellos vivían, porque en ese tiempo ellos estaban pasando una hambruna, hambre, escasez, y salieron de su pueblo. Es muy importante buscar el significado de los nombres bíblicos, como decía nuestra pastora, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la palabra de Dios nos dice Judá, Yehudam, alabanza. Aquí está el hombre que vivía en la casa de pan, en un lugar de alabanza. Es decir, eso significa, aleluya, ellos vivían en un lugar de alabanza, casa de pan. Amén. Que amén. Sería un lugar muy maravilloso. Yo supongo, ¿verdad?, que el lugar era hermoso, bonito, podríamos decir, pero había entrado una escasez, una sequía, y había hambre en ese lugar. Entonces ellos decidieron partir junto con su esposa y sus 2 hijos. Y se fueron a morar con su familia a las tierras a los campos de Moab. Amén. Eso amén. Nos hace entender que al parecer no confiaban en Dios. Tenían dudas de seguir viviendo en ese lugar, ¿verdad? Por la escasez que estaba pasando. Amén. De esa manera Dios nos habla a través de las escrituras. Aquí está pues un hombre que junto con su familia dejó la casa de pan de alabanza para ir a un lugar inferior. Ha escuchado, amén, contar esta historia. Hemos escuchado contar esta historia muchas veces, seguro que sí, amén. La hemos escuchado, esta historia que nuestro Señor contó acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo, teniéndolo todo en casa, partió de aquel lugar y él se fue a buscar otros sitios, dejando en su casa a su padre, dejando sus bienes, dejando muchas cosas, y él fue a otros horizontes a buscar seguramente mejor vida. Entonces vemos en esta historia que de igual manera la familia de Elimelech salieron de casa y salieron pues a un lugar muy lejano. O sea, un lugar, yo puedo entender, recorrieron muchos kilómetros para llegar a los campos de Moab, en la cual ellos iban seguros de que ahí pues iban a encontrar lo necesario, ¿sí? Entonces dejó la casa de su padre y se fue a comer con los cerdos. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta cómo aquel joven que sale de casa y posteriormente llega a un lugar y no encuentra lo que buscaba, regresa nuevamente a la casa de su padre. De esa manera nosotros tenemos este relato en el libro de Ruth, en la cual nosotros ahorita estamos identificando que fue una familia pródiga. No salía de su casa, ¿verdad? Salieron por una necesidad, podríamos decirlo, para encontrar sustento en otras tierras. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Elimelech, dice la palabra de Dios, su nombre de su esposa Noemí significa placentera, agradable, mi Dios es rey, aleluya. Y sus hijos Malón, debilitarse, enfermar. Y Kelión, el significado de Kelión es débil, defectuoso, que será en un fracaso. Amén. Parte de sus significados de ellos. Esos son sus nombres extraños para los hijos de Noemí y Elimelech. Noemí vivía por encima de las circunstancias. Amén. Dice la palabra de Dios
circunstancias adversas. Siempre apreciaba los aspectos de la vida positivo. Tenía 2 hijos enfermizos. Amén. Estas personas eran efreteos de Belén, de Judá, y entraron a los campos de Moab, y eso ahí sería bastante malo. Amén. Una cosa tremenda, amado pueblo de Dios, porque créeme que yo me sorprendo igualmente de la lectura en darme cuenta de la situación que ellos pasaban. Ellos vivían en los campos de Moab, pero estaban en un país muy lejano, ¿sí? Y tendrían que regresar a casa. Como siguiendo la historia del relato de la vida de Noemí y su familia, por causa de una hambruna, se mudaron a un país vecino. Esto no era raro en caso de una hambruna, pero también era arriesgado, ya que otras personas no temían a Dios de Israel, de vivir entre ellos, y también vivir lejos de la gobernación como centro religioso de Israel, fuera de la tierra de Dios que les había dado a su pueblo como herencia eterna. Hizo más difícil permanecer fiel al Señor y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Amén. Amén. Mira nada más cómo sucedieron las cosas. Y si explicamos esta parte, es para que el pueblo entienda y comprendamos juntamente en esta historia basada en las Escrituras. ¿Sí? De igual manera, dice la palabra de Dios en Ruth 1:3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. En viuda Noemí, su esposo fallece en ese lugar. Se da cuenta, salieron ellos de su pueblo y llegaron a esas tierras sin saber lo que podría acontecer de aquel lado, ¿sí? Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El hombre de una de ellas era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Aleluya. La palabra de Dios nos los rectifica en el libro de Ruth 1:4. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. ¿Se da cuenta? Así como la familia de Noemí no solo queda en Moab durante la hambruna, sino que ambos se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Amén. Entonces, amados, hermanos que nos escuchan de aquel lado, a veces nosotros tomamos decisiones que no están presentes ante Dios. Nosotros, para poder salir a un lugar o mudarnos, tenemos primeramente que buscar la dirección de Dios. Y de esta manera, ¿verdad?, nos podemos dar cuenta que ellos salieron como una familia. Salieron los 4 de tierra de casa de alabanza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos llegaron a unas tierras desconocidas, a unos lugares desconocidos. Pero, bueno, ahí fue lo que empezó una gran tragedia, en la cual ella perdió primeramente a su esposo y después pierde también a sus 2 hijos. Amén. ¿Sí? Y se da cuenta de la tristeza, de la tristeza inmensa que esta mujer podía haber sentido en ese lugar tan lejano de su pueblo. ¿Sí? Como no hubo una confianza en Dios, sino que tomaron sus propias decisiones. ¿Sí? Durante ese tiempo, toda esa tragedia ocurrió en ellos. Quiero aclarar un poquito, ¿verdad?, acerca del significado de igual manera de Orfa.
En la palabra de Dios, en los libros, significado de orfa, servato o sierva. El significado de Ruth proviene del hebreo a través de una amiga o aliada, bella, maravillosa, como decía la pastora, llena de gozo, de conocimientos de Dios. Noemí, cuyo significado, como decía al principio, placentera, ¿sí? Y sus 2 hijos y su esposo. Amén. Ambos jóvenes murieron, quedando 3 viudas: Noemí, Ruth y Orfa. Amén. Amén. Que habían llegado a los campos de Moab, con 3 hombres que ahí murieron, con 2 mujeres que eran extranjeras. Consideremos ahora la decisión de regresar a Judá. Después de haber tenido una gran tragedia, toman la decisión de regresar a Judá. Amén. Pero en esta parte, ¿verdad?, le corresponde a la pastora, amén, gloria a Dios. ¿Por qué tomó la decisión de regresar a Judá? En este caso, vamos a continuar con este maravilloso tema. Yo estoy muy contenta de verdad de estar aprendiendo. De igual manera, yo también soy una mujer llena de gozo, que quiero aprender de Dios. Y me llena mi corazón de estudiar la palabra, de estudiar la Biblia, de darme cuenta de los sufrimientos de estas grandes personas. El sufrimiento de Noemí, de salir muy alegre de su pueblo natal de Judá y ir a tierras desconocidas, llegar a los campos de Moab, ¿verdad?, en busca de trabajo, en busca de su familia, para conseguir el pan y seguir adelante en la vida, y encontrar que en ese lugar, ahí dejaría a sus hijos y a su esposo. Es algo pues triste, al mismo tiempo un llamado demasiado fuerte que en este tiempo tal vez ninguna de vosotras podría resistirlo tanto. De alguna manera, ¿verdad?, muchos de nosotros y muchas de aquellas mujeres que también han perdido sus familiares, han perdido sus seres queridos, y Dios les está dando esa fortaleza para continuar en la vida, para continuar en este inmenso caminar. De igual manera, amadas hermanas que nos escuchan de aquel lado, esta hermosa historia nos lleva a reflexionar que antes de tomar decisiones por nuestra propia cuenta, debemos nosotros confiar plenamente en Dios y poner de antemano nuestro tiempo de salir de algún lugar. Si Dios no nos los pone en el corazón, no debemos arriesgarnos. Dice la palabra de Dios que ella tomó la decisión y era muy arriesgado, mas sin embargo lo hicieron. Y de esa manera, ¿verdad?, en ese lugar pues perdió su familia, y ella toma la decisión de regresar nuevamente a casa de pan, casa de alabanza, pero pues ya no regresa con su familia, ¿sí? Amén, pastora, continuamos con el tema. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Pasarita. Nos gozamos, nos deleitamos en la palabra del Señor. Hay historias en la Biblia que muchas veces conmueven nuestro corazón. Hay escritos que están ahí para nuestra enseñanza, como decía la pastora. A veces tomamos decisiones por nosotros mismos, rápido, quizás equivocadas en un momento, pero esta enseñanza nos lleva a reflexionar en vuestras vidas. La palabra dice que Noemí decide regresar a su pueblo. Después de su tragedia, después de haber sepultado a su esposo, a sus hijos, ella tiene noticias de que en su pueblo Dios los ha visitado. Aquel pueblo se ha humillado delante de Dios y ahora viene la bendición y hay alimento, lo que había escaseado.
Esta mujer en el capítulo 1 de Ruth, el verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, había alimento. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. La angustia, la desesperación, la tristeza, la soledad, como dijera nuestra amada pastor Sophie, no es fácil. Alguien que ha perdido un ser querido, que ha perdido al hombre, al marido, al esposo, y que los hijos, ahora dice que ella se queda con 2 nueras, son sus compañeras, son sus nueras, y dijo, voy a mi lugar, regresa. Sus nueras le acompañan. El verso 8 dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Tal vez ya se habían acostumbrado como familia, la suegra, la nuera, habían estado juntas, y cuando Noemí decide regresar a su pueblo una vez más, dice que a ellas les causó dolor, lloraron, se besaron, y una dice, bueno, pues yo me regreso. Volverse a su lugar significaba algo grande, ¿verdad? Volverse a los suyos, estar en casa, estar en familia. Pero la otra dice que trató de otra manera. El verso 10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí quizás se sintió acabada, destruida, sin esperanza. Ya no tendré más hijos, ya no voy a casarme, ya no daré más hijos, y ustedes se quedarán solas, viudas, desamparadas. Mejor vuélvanse a su casa, a sus padres. Dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora lo que está viviendo Noemí, ahora su soledad, su tristeza, la comparte con las nueras y les dice, regrésense. Ella vivía una amargura. Es por eso que ella tiende a cambiarse el nombre, como decía La Paz. Se puso otro nombre, ya no era Noemí, ahora ella es Mara, amargura. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Su nuera valiente que le ama, y ahora le da una palabra. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú tras ella. Cada quien tiene una decisión. Cada quien toma aquella decisión en su corazón. Dice que Orfa besó a su suegra. Amén. Y decide regresarse. Amén. Volverse a los suyos. Y Ruth y Noemí siguen su camino. Amén, gloria a Dios. Dios está con ellos. Si nosotros aún en medio del dolor, de la aflicción o de la soledad, de la circunstancia que haya venido a nosotros, buscamos a Dios,
Él está y Él estará con nosotros. Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas, como lo vamos a ver en la historia de esta mujer. Aun cuando ellas pensaban que ya no había esperanza, aun cuando Noemí quizás dijera todo está terminado, un fracaso, había una esperanza para ellos, que lo estaremos viendo en el tema siguiente. Gloria al Señor. Nuestra hermana. Cintia. Amén. Bueno, entonces nosotros ya estamos conociendo, ¿verdad? Amén. La Gloria a Dios. historia de esta mujer llamada Noemí. Y vemos el proceso de su vida, porque ese es un proceso que ella Amén, gloria a vive. Dios. Amén. Pero también vemos que Dios tiene preparadas cosas para esta mujer, como hablaba ahorita la pastora Noemí. Nos dice la historia que Noemí fue una mujer, pues yo quiero pensar que antes de que ella tuviera este proceso, ella era una mujer sabia, a la cual instruía a su familia, a pesar de que ya había salido de la casa del pan, como veíamos que era Belén, y se había mudado a Moab. Ella pues había instruido en este tiempo a su familia, a sus nueras. Amén. Y vemos cómo ellas en algún momento debía haberle compartido la palabra y todas las cosas que Dios hacía, ¿verdad? A través de las cosas que ella sabía que había vivido en ese lugar. Entonces aquí vemos que esta mujer llamada Noemí, pues fue una suegra de bendición para Ruth. Amén. Ruth debió haber visto cosas, aun cuando la Biblia no nos relata de una forma detallada la relación de Noemí con sus nueras. Podemos ver en los siguientes versículos de Ruth 1:16. Dice la palabra: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amén. Entonces aquí vemos cómo esta mujer llamada Ruth le dice a su suegra: no me pidas que yo te deje, a donde quiera que tú vayas yo iré. Amén. Y yo viviré contigo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo. Amén. Y seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación en nosotras dos. Amén. Esto se asemeja al amor que debería de tener un hijo o una hija hacia su madre. Amén. Y vemos que Dios permitió ese amor que creciera en la vida de Ruth, o en el corazón de Ruth, hacia esta mujer llamada Noemí. Dice aquí que en el verso 18 dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces aquí vemos como esta mujer llamada Ruth tiene un amor muy especial por esta mujer, que es su suegra. Pero hagámonos la pregunta: ¿por qué Ruth no quiso separarse de su suegra? ¿Por qué Ruth no decidió de la misma manera que Orfa? ¿Qué hizo que deseara vivir en el pueblo de Noemí? ¿Por qué decidió abrazar al mismo Dios de su suegra? Lo más seguro es que Noemí le había hablado de Belén y el Dios y las maravillas que hacía en su tierra. Amén. Ruth comprendía que las actitudes de Noemí eran circunstanciales, era temporal. Ella había cambiado su nombre y había puesto ahora ese nombre de Mara, que significaba amargura. Pero se infiere que esta mujer llamada Noemí, en el tiempo que vivió su esposo y sus hijos, debió haber sido como decía su nombre,
como lo que significaba ese nombre de Noemí, que era una mujer dulce, una mujer llena de felicidad, de gozo. Entonces, eso era lo que ahora había cambiado, pero de acuerdo a las circunstancias que ella estaba viviendo, porque ya el esposo ya no vivía, los hijos los había perdido, prácticamente había perdido todo, y ella decía, yo no tengo nada. Entonces, esta mujer Ruth comprendía el proceso que su suegra Noemí estaba pasando. Ella empezó a ver las virtudes de Noemí y empezó a ver que había situaciones que eran circunstanciales y que en algún momento también esas situaciones podían cambiar. Entonces aquí vemos cuáles son las virtudes de esta mujer llamada Noemí. Dice que es un perfil que se traduce por la insistencia de Ruth para seguirla a donde ella fuera. Ruth no seguiría a su suegra si no hubiera visto que era una mujer fácil de amar, una buena suegra, enseñaba a Dios con su ejemplo, era una mujer obediente a Dios. Amén. Amén. Y yo creo que eso es cierto. Al menos yo no seguiría a una persona que tenga un carácter horrible, a una persona que sea mezquina, a una persona que sea mala. Yo creo que yo seguiría a una persona que tiene amor, tiene a Dios en su corazón. De cierta manera, lo que Noemí estaba pasando, Ruth lo veía como algo circunstancial. Por eso ella amaba a su suegra. Amén. Porque ese amor, pues, lo había sembrado en ella en el tiempo que vivieron los hijos y el esposo de esta mujer llamada Noemí. Todo lo que Ruth vio en ella hizo que quisiera estar cerca de ella. Aunque ahora la suegra estuviera amargada, a lo mejor enojada, ¿verdad?, por la tragedia que vivía, estaba sola. Ruth sabía que Dios podía cambiar el lamento de su suegra Noemí en baile. Amén. Amén. Ella cuidó a su suegra hasta que se recuperó del luto. Sin embargo, Noemí siguió siendo de bendición para Ruth, para que rehiciera su vida y fuera feliz. Y mira, yo quiero decirte algo, que eso es algo muy cierto. En la historia que nosotros podemos leer en el libro de Ruth, vemos que ella fue parteaguas de que esta mujer pudiera recuperar su vida. Esta mujer llamada Ruth pudiera recuperar una vida y tuviera una vida diferente, y que Dios pudiera hacer cosas maravillosas en ella. Cualquiera puede vivir lo que pasó Noemí y perder su familia. Cualquiera. Todos estamos expuestos a que nos pueda pasar algo similar, que le pedimos a Dios y cancelamos que no, ¿verdad? Pero cualquiera puede perder a su familia. Por eso debemos de sembrar el amor en nuestra familia y a donde quiera que vayamos, porque el tiempo de aflicción siempre será y siempre habrá una Ruth, alguien que nos acompañe, alguien que nos levante los brazos. Debemos de pasar o pensar que debemos de compartir su palabra, puesto que no sabemos a quién nos estamos ganando para el reino de Dios. Amén. Noemí fue una bendición para la vida de Ruth, pero al mismo tiempo sembraba la bendición para ella. Y eso es cierto. Muchas veces yo recuerdo que cuando yo era niña, mi mamá siempre me decía que siempre ayudaba a las personas, porque yo nunca sabría en qué momento esa persona yo podría necesitar de ella. Entonces, eso es exactamente lo que esta mujer Noemí hizo en la vida de Ruth. Ella sembró en su nuera llamada Ruth, y en algún momento Ruth le devolvió un poco o mucho de su tanto amor que ella había tenido para con ella, y había compartido la palabra. Y esta mujer Ruth, no fue una nuera malagradecida. No dijo, ya no tenía nada que darme, pues ahí te dejo, ¿no? Como muchos a veces hacemos. Entonces aquí vemos que esta mujer llamada Ruth fue de bendición para esta mujer llamada Noemí, y ella se hizo cargo de ella después de que perdió todo.
Es interesante observar cómo Noemí fue consciente de que Dios había juzgado a su familia, pero también al final todas las decisiones tomadas en la trayectoria de una vida familiar habían estado equivocadas, en contra de la voluntad de Dios, y el resultado de todas las experiencias vividas en esa etapa era la amargura. Entonces, obviamente la palabra no nos enseña, ¿verdad? No nos dice como tal de que si ellos queremos creer que en ellos a lo mejor salieron de ese lugar por la desesperación del hambre, pero no sabemos a ciencia cierta que si ellos en algún momento se detuvieron a preguntarle a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo salga de este lugar? Señor, ¿a ti te agradaría que nos fuéramos a este otro lugar? Y lo voy a dejar ahí como un punto que yo quiero tocar en un poco más adelante en los comentarios que estaremos haciendo. ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Porque cuando estábamos hablando sobre Moab, podemos entender lo que yo voy a comentar. Pero voy a dejar el lugar a la pastora Emma para ver qué podemos aprender de esta mujer llamada Noemí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, pastora Cintia. La verdad que no cabe duda de que Dios nos habla a través de su palabra. Y estaba escuchando lo que nos mencionaba. Yo sé que en sus comentarios usted seguirá enriqueciendo esa parte. Pero Dios estaba hablando a mi vida en relación a la vida de Noemí. Y hoy vamos a ver qué aprendemos. Podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender en el caso de Noemí que ella atravesó por una gran aflicción. Mencionaba a nuestra pastora Sarita y decía que el perder a su esposo, perder a sus 2 hijos es una gran tragedia. Es una gran pérdida, un gran dolor. Y esto lo estuvo atravesando Noemí. Y ella no lo ocultó. Ella, lo que ella estaba sintiendo, ella lo empezó a externar de tal manera en que ella se cambia el nombre, decía la pastora, se cambia el nombre, ya no se quiere llamar más Noemí, porque Noemí es llena de gozo, y en este momento ella no se siente como Noemí, ella se siente como Mara, ella se siente en amargura, ella se siente en tristeza. Y ella, esto que está pasando, de cierta manera, ella, en medio de esta desesperación, en medio de este dolor, ella lo atribuye a Dios. Ella atribuye que lo que ella ha pasado es por la mano de Dios. Ella se ha sentado en su circunstancia y esto la hace sentir de cierta manera desesperanzada. Pero hay algo que a mí me deja como enseñanza esto, que ella fue una suegra amable y afectuosa. No solamente lo fue con Ruth, también lo fue con Orfa. Pero cada quien, como mencionaba la pastora, toma sus decisiones. Y esto es lo que a mí me trae como enseñanza, y me voy a salir un poquito del contexto o el enfoque que la pastora Cintia manejó. Pero creo que es algo que a mí me deja como enseñanza. En mi caso, pues yo todavía no soy suegra, pero estaba viendo aquí que Noemí fue una suegra de bendición. Y una suegra de bendición es aquella que, a pesar, fíjense, de que estas mujeres pues no eran lo que ella tal vez esperaba para sus hijos. Tal vez en el corazón de Noemí estaba que sus hijos se hubieran casado con mujeres hebreas, con mujeres que pertenecieran a su pueblo. Pero en este momento ellos van allá y ellos toman sus decisiones. Y ya estas mujeres pues ya son parte de su familia. Orfa y Ruth ya son parte de su familia. Y vemos a Noemí, que es una suegra de bendición. Yo me imagino que ella, en ese trayecto que estuvieron estas mujeres casadas con sus hijos, que prácticamente pues sí fueron 10 años, menciona la Biblia. 10 años que estuvieron ellas casadas con sus hijos. En esos 10 años yo puedo imaginarme a una Noemí que fue amable con sus nueras, o una Noemí que tal vez en los momentos de dificultad estaba con un consejo asertivo,
con un consejo que lejos de destruir un matrimonio, pues ayudara a que los problemas se solucionaran. Porque muchas veces no se es una suegra de bendición, sino todo lo contrario. A veces las suegras están ahí metidas y en vez de ayudar, crean más conflictos. Entonces, eso es lo que a mí venía a mi mente ahorita que estábamos leyendo. Y yo decía, nunca había enfocado esta enseñanza, la verdad, a mi vida así. Decía, en realidad, he escuchado a personas que cuando se casan, sus hijos dicen, es que perdí a mi hija, pero hay alguien que dice, no he perdido una hija, he ganado un hijo. Amén. Y yo creo que fue algo que le sucedió a Noemí. Ella, en vez de haber perdido a sus 2 hijos cuando se casaron con estas mujeres, aunque eran moabitas, ella, yo creo que en su corazón y en sus oraciones estaba, Señor, que sean de bendición. Señor, ya están en matrimonio, tiene que ser de bendición. Y el consejo ahí, la amabilidad, y ella poniendo por obra lo que es la palabra de Dios, el amar a tu prójimo, el estar siendo de bendición, en que tus palabras sean de bendición. Y yo creo que eso fue lo que enamoró de cierta manera a Ruth, y por eso es que ella decide quedarse con Noemí. De cierta manera, Noemí sembró bendición, y por eso Noemí cosecha bendición. Podemos verlo en las escrituras, donde acabamos de ver ahorita, de que en medio de su dolor, Dios propició que la bendición estuviera ahí a su lado. Si ella no hubiese sido una suegra de bendición, yo creo que ninguna de las 2 nueras se hubiese quedado con ella. Y a veces nosotros podemos llegar a ser así si nosotros no somos mujeres sabias. Les decía, yo aún no soy suegra. Espero serlo algún día y le pido a Dios que me dé sabiduría para poder ser una buena suegra, para ser de bendición, y que tal vez más adelante, que cuando ya esté anciana, haya una nuera que me vea con buenos ojos, una nuera que me ame, una nuera que siga siendo de bendición a mi vida, así como yo de igual manera lo llegue a ser. La verdad que es algo que impactó mi vida acerca de Noemí, porque fíjense que en el momento de dolor, porque ella atravesó por un dolor muy fuerte, en el momento de dolor, ahí estuvo la bendición, estuvo la vida de Ruth para ser de bendición a su vida. Cuando ella tal vez no tenía las fuerzas para trabajar ni para salir a la calle a buscar el pan de cada día, estuvo esa mujer dispuesta a salir, su nuera. Porque yo me imagino que cuando estuvo allá en Moab, Noemí no era una mujer que estaba cruzada de brazos. Noemí era una mujer que sabía que había que trabajar, una mujer que sabía que en casa no podía faltar lo necesario. Porque imagínense ustedes, se muere su esposo, ella queda viuda, pero esas mujeres se casan con sus hijos y ella está ahí sola y ella tiene que buscar la provisión para su casa, ahí en Moab. Entonces yo creo que fue un gran ejemplo para sus nueras, que impactó tanto el corazón de Ruth, que más adelante vemos que aún hubo un gozo, porque dice, regresó sana y salva a Belén con su nuera Ruth, la que con el tiempo haría renacer en ella la esperanza y felicidad. Y eso trae a memoria una porción de la Biblia donde dice que no será para siempre el lloro. Tuvo su temporada, Noemí, de sufrimiento, de dolor, pero en Dios no será para siempre el lloro, porque la Biblia nos menciona que todo tiene su tiempo, y dice que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Amén. Dice que hay tiempo de sembrar, pero que también hay tiempo de arrancar lo plantado. Entonces, en este caso, Noemí tuvo su tiempo de llorar, pero también tuvo su tiempo para reír, para regocijarse en que no estaba todo terminado para ella, en que Dios siempre tiene misericordia, en que Dios tiene sus tiempos, y que en sus tiempos Él hace como le place, porque Él es soberano. Y vemos aquí que Él no pasa por desapercibido
el sufrimiento del afligido, del angustiado. Y él, de acuerdo a lo que uno siembra, también cosecha. Noemí sembró en bendición y cosechó en bendición. Amén. Y podemos ver que más adelante viene esperanza a ella. Y una vez más, ella se siente como Noemí. Ya no se siente como Mara, sino que otra vez, decía la pastora, Dios convirtió su lamento en gozo, su lamento en baile. Y eso es algo glorioso, que creo que es algo que podemos aprender Se rieron las dos, así como las dos habían llorado, ahora las dos se rieron porque hubo una bendición. Así es, amada pastora, así es. El Dios de toda esperanza es el que nos llena de gozo y de paz. Lo menciona Romanos 15:13, para que podamos confiar en Él, para que podamos desbordarnos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice el Salmo 71:20, aunque me has hecho pasar por dificultades y malos ratos, me revivirás y me harás volver de las profundidades de la tierra. La gloria a Dios. Amén. La gloria es para Dios. Amén. Y el ¿Sí? Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Amén. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es hermoso, la verdad que lo que Dios nos puede enseñar a través de una historia es algo hermoso, y yo creo que nos Tiene deja algo como más, enseñanza porque viene la redención. el que sigamos sembrando. Entonces, yo voy a dar lugar a los comentarios que creo que cada una de ustedes tiene, y pues para que podamos aportar lo que cada quien ha aprendido. Amén, paz. Alabado es Dios. Amén. Bueno, voy a tomar la palabra. Hace un rato yo les dejé un paréntesis ahí en donde Dios muestra, ¿no? Porque yo quiero pensar que en algún momento, cuando esta familia decide salir de Casa de Pan y va a los montes de Moab, a lo mejor muy probablemente Dios no quería que ellos salieran a ese lugar. Y les voy a comentar por qué es lo que Dios me estaba mostrando a través de Amén. esto, Amén. de esta enseñanza, porque ese lugar, ese era un lugar al que Dios no quería con los cuales el pueblo de Dios tuviera relación. Así es. Ahorita yo estaba buscando información porque Sus prácticas. exactamente por las prácticas que tenía. Así es. Este pueblo de Moab se genera por primera vez en el Génesis 19:37. Yo ahorita esto podríamos llamarle de esa manera, Dios da revelación de su palabra. Producto del incesto, ¿no? Así es. Este pueblo sale de la relación que tuvo la hija mayor de Lot con Así él. es. Y el nombre de su hijo es Moab. Así es. Así que este pueblo de este pueblo de Moab es producto del incesto Así es. que hubo entre la hija de Lot, Y su Lot. hija mayor y Lot. Así es. Entonces, ellos tenían prácticas que al Señor no le gustaban. Tan así que nosotros podemos ir a la palabra en Deuteronomios 23:3, que es otra cita que yo no tenía aquí porque no había visto esta parte. Dice en esta parte, no entrará amonita ni moabita a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Amén. Entonces aquí vemos que Dios ya le había dado instrucciones al pueblo de Israel, que Él no quería que tuvieran una relación con ese pueblo. ¿Por qué? Porque había prácticas que al Señor no le agradaban. Amén. Desde el momento en que fue creado Moab, a través del incesto, desde ahí ya había pecado en su corazón. Amén. Y esta persona pues la transmitió a sus generaciones. Así es. Entonces el Señor fue muy claro. Después me hizo recordar, no tengo la cita bíblica, pero me hizo recordar cuando Isaac iba a tener esposa.
su padre le dice a su siervo, ve y busca esposa para mi hijo, pero no, que no sea moabita. Entonces, yo quiero pensar que Dios no quería que los hijos de esta mujer llamada Noemí Se casaran con mujeres Así moabitas, por el pecado que había en ese pueblo. Entonces, yo quiero pensar que de cierta manera todo esto desagradó a Dios y a lo mejor Dios levantó la mano como una consecuencia en la vida de esta familia. De los varones. Así es, porque tocó a los varones. Yo creo que tocó a los varones porque la decisión era de los varones, de la cabeza de la familia. Y en este caso el que tomó la decisión de salir pues fue Elimelech. Así es, Y quien el era. introducirse allá, y luego cuando él muere, dice que sus hijos toman mujeres moabitas, así que la decisión no recayó en Noemí, sino la decisión recayó en los varones de su familia. Y por eso ellos, dice que pues las consecuencias la tuvieron. Muere Elimelech y mueren sus 2 hijos. Así es. Entonces, les digo, no tenemos así como tal preparado el tema para ir a ese punto, pero Dios va revelando a través de lo que se está hablando que hay otras situaciones que se mueven por la situación que esa familia pasó. Amén. Entonces aquí vemos primeramente que entran al lugar a donde Dios no quería, porque ellos, dice la palabra, que Dios siempre le dijo a su pueblo que no se contaminaran con otras personas por donde ellos pasaran, no tomaran las enseñanzas de esos pueblos, porque iban a terminar haciendo lo malo delante de su presencia. Entonces, imagínate, ellos estaban en la casa de Pan, que es Belén, y se van a Moab, a donde estaba muy seguramente un lugar lleno de pecado, de fornicación, de muchas cosas. De inmoralidad. De inmoralidad. Entonces, ellos entran a ese lugar y toman mujeres, como Dios les había dicho, no lo hagas, no tomes mujeres de esos pueblos porque Amén. te van a llevar a la perdición. Amén. Entonces, muy probablemente vino sobre ellos alguna situación en donde Dios dijo, Hasta aquí. hasta aquí. Y dejó a esta mujer, Noemí, que a lo mejor en su momento ella dijo, pero yo no tengo la culpa y al final me quedé sola. ¿Sí? Pero Dios quería también recompensar el sufrimiento de Noemí. Al final de todo este tema vemos que hubo una recompensa para esta mujer llamada Noemí. Amén. Entonces ella pudo tener una familia, esa familia que había perdido. Por una mala decisión. Así es, a través de esta mujer llamada Ruth, pudo volver a tener esa familia. Pudo tener nietos, descendencia. Porque para ella eso significaba que ella tenía descendencia. Amén. 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 ¿Alguien más Gloria a que Dios. quiera compartir? Pues tenemos aquí, ¿verdad?, la parte de nuestro tema y dice una gran perspectiva y la historia no termina ahí. Le sigue una breve genealogía que explica cómo el nieto de Noemí se convirtió en abuelo del rey David, Amén. el rey más grande de Israel, y sabemos aún más. El Nuevo Testamento testifica del nacimiento de otro niño real de esta línea familiar. Es Jesucristo, el hijo de David. Amén. Y el Mesías de Israel. Por supuesto, Noemí no sabía todo esto, pero lo hacemos y hace que el milagro de la renovada esperanza de Noemí sea aún mayor. Dios no solo proporcionó un nutriente de tu vejez, sino una nuera que te ama, que es más que 7 hijos para ti, Amén. sino que esta viuda sin esperanza se convirtió en un antepasado del Hijo de Dios encarnado. Amén. Ese es un final muy feliz de la historia. Amén. Como Gloria a decimos, Dios. hay cosas que nosotros las vamos a ver como las vio Noemí, una amargura, un dolor, un fracaso, una tragedia, pero si nos volvemos a Cristo, Dios lo cambia, lo transforma Amén. para bien. Hay Amén. cosas Amén. que no entendemos, Así es. que muchas veces las vemos y no las entendemos, aún en esta historia de Noemí,
y de Ruth, pues hay algo grande y fuerte que podemos encontrar. Una mujer que no tenía herencia. Ahora sí, como decían, ni parte ni suerte. Así es. Pero fue especial, fue una mujer que es recompensada. Amén. Amén. Tiene una recompensa. Amén. Tanto hablamos de Noemí como de Ruth. Ellas se entendieron tanto una como la otra, y cuando Ruth le hace una promesa a su suegra, le dice, nadie nos va a separar. Solamente Caminaron ellas dos juntas y se imaginan la trayectoria, ¿no? Pero dijeron, aquí solo la muerte nos podrá separar. nos podrá Amén, separar. gloria a Tu Dios. pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Gloria a Dios. Qué Amén. bonita armonía, paz. Amén. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios, Señor. Qué hermosa palabra en esta historia, ¿verdad? Pues bendito Dios de compartirla y de darla a conocer a través del libro de Ruth. A mí me conmueve la parte donde conoce a sus nueras y me pongo a pensar, ¿verdad? Que pues las dos nueras llegaron a ser parte de su vida, así como Orfa, como Ruth, que Dios la bendijo con esas mujeres. Efectivamente, sus hijos y su esposo ya no tuvieron la oportunidad de regresar a Belén nuevamente, a Judá, pero ella ganó esas nueras. Este es un consejo y se familiariza con la vida actual para nosotros. Amén. Y también trasciende al amor, porque de alguna manera ella sembró amor en ellas, de tal grado de que estaba dispuesta a que ellas regresaran completamente a sus lugares. Como le menciona ahí, le dice a Ruth, tu cuñada Orfa volverá a regresar a su lugar. Y ahí menciona también, dice, y a sus dioses. ¿Por qué? Porque tal vez Orfa no había escuchado ese consejo de una madre. Porque de alguna manera una suegra viene también siendo una madre. A veces que se nos olvida en la vida actual, podemos nosotros darnos cuenta y decimos, pues mi suegra esto, mi suegra el otro. Pero no, amadas, nosotros debemos entender que basado en la Biblia, tanto una nuera como una suegra debemos sembrar amor. Si alguna vez no lo has hecho, es la oportunidad de hacerlo. Amén. Porque de veras que cuando uno siembra amor, cosechará amor. Amén. De alguna manera nosotros tuvimos nuestras suegras, unas las tenemos vivas, otras ya están con Dios, pero las que aún todavía van a tener sus nueras, de igual manera, sembremos amor. Amén. Porque no todas, como dirían por ahí, son malagradecidas. Porque en la actualidad está ese punto que dice, no, yo no quiero ni ver ni a mi suegra, yo ni quiero ver a mi nuera. Ese es un vínculo un poco malo, porque no nos lleva a tener paz en el corazón. Amén. No nos lleva a tener esa fraternidad, no nos lleva a tener ese amor. Entonces, yo puedo pensar aquí en esta hermosa historia que estamos relatando de los personajes de Noemí y sus nueras, al grado de decir a aquella nuera, no me ruegues que te deje, porque no te voy a dejar. Amén. Como decía la pastora en la palabra del Señor, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ella ya había sembrado amor, a pesar de las circunstancias vividas, a pesar de que ya no estaban aquellos varones, aquellos esposos, pero en realidad amaban a su suegra. Amén. Y de alguna manera Ruth tomó la decisión de regresar con ella. Amén. Gloria a Entonces este es un consejo que la verdad en la vida actual sí lo debemos tomar, porque lo que está aquí en las escrituras ya pasó, pero en la vida actual lo estamos viviendo. Amén. Y yo creo que como siervas de Dios, nuestro consejo para todas aquellas mujeres que en un momento guarden rencor, guarden amargura, guarden resentimiento, guarden
cosas que no tienen que acumular en su corazón. Yo creo que este es el tiempo de soltar todo aquello y de verdad, con amor y gratitud, agradecerle a la suegra que por medio de ellas, a través del vientre y por nuestra gran misericordia de Dios, llegaron esos varones a la vida de cada persona. Amén. ¿Por qué? Porque cada persona Dios le dio ese esposo. Y si aún vive su esposo, qué bueno. Pero muchas personas ya han fallecido sus esposos. Y a veces ya como la suegra ya falleció el esposo y ahora ya no la respetan como su suegra que fue. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad?, ha faltado el amor. Y el amor se encuentra en la palabra de Dios. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. Amén. De alguna manera Dios nos enseña a perdonar. Y Dios nos enseña que nos amemos unos a los otros. Amén, gloria Por a eso Dios. de esta manera en esta historia queda grabado y que quede grabado en el corazón de cada mujer que es el tiempo de amar de verdad, Amén. de amar con el corazón, dejar huellas, dejar aquella huella que diga: se fue mi suegra querida, se fue aquella madre, aquella mamita que me daba, aquella mamita que cuidaba a mis hijos, aquella madre que se interesaba por mí. Amén. O sea, se queda grabado aquí en el alma. Amén. Por eso este mensaje va dedicado para todas aquellas mujeres que hemos sufrido pérdidas y que aún a las que no han sufrido pérdidas aún tienen sus esposos en vida. Bueno, qué bueno, que Dios siga bendiciendo grandemente y poderosamente a todas aquellas familias. Amén. Dios les Gloria a bendiga. Dios. Aleluya. Amén. Gloria aleluya. al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como podemos ver a través de esta historia, nuestra vida puede dar giros inesperados. Amén. Podemos ir a cualquier lado, pero primero tenemos que preguntarle al Señor si Él es el que quiere que nosotros vayamos. Amén. Podemos pasar cosas a lo mejor no esperadas por tomar decisiones incorrectas, pero aquí vemos que Dios siempre tiene algo especial para las personas, que Él conoce el corazón de las personas. Sí, amén. Él sabe lo que hay, y Dios, vemos el amor de Dios y la misericordia en la vida de esta mujer llamada Noemí y Amén. en la vida de Ruth, y al final Dios restaura las vidas de ellas, restaura la vida de su familia, les da una familia y ya no quedan solas. Y aún mayor fue el que ellas pudieran estar en los planes del Señor, ¿verdad? Amén. Porque la palabra nos enseña que estas mujeres pues quedaron grabadas en la historia, Así es. y no cualquier historia. No. Amén. Ellas fueron elegidas para ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, aun cuando nosotros en medio de nuestros errores, también Dios puede hacer grandes cosas. Pero obviamente, como ya lo hemos estado comentando en otras enseñanzas que se han estado dando, aquí lo importante no es cuántas veces te hayas equivocado, no es cuántas veces hayas cometido error, es cuántas veces te estés arrepintiendo de las cosas que estés haciendo, que vayas realmente a la palabra, que la creas, la pongas por obra y cambies tu rumbo de vida. Amén. Amén. Amén, porque todos nos equivocamos, amados hermanos, todos tenemos errores, todos hemos hecho cosas a donde no le hemos preguntado al Señor: ¿tú quieres que yo vaya? ¿Tú quieres que yo me vaya a tal lugar? Pero a veces la desesperación nos lleva a cometer Así errores. es. Entonces, no importa lo que ya has hecho. Lo que importa aquí es que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas. Amén. Que ese cambio nos lleve a ser agradables a los ojos de Dios. Amén. Y que Dios pueda restaurar nuestras vidas en medio de todas nuestras dificultades, en medio de todas nuestras equivocaciones. Dios pueda llevarnos a restaurar nuestras vidas y nuestra familia. Amén. 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 Así que este tema, vemos el amor indescriptible de Dios, vemos el amor de restauración de Dios en la vida de estas dos mujeres, Amén. que ya no estaban solas porque Dios estaba con ellas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que, bueno, pues vamos a entrar en un tiempo de oración y le vamos a pedir a la pastora Sofi que nos lleve a la oración bajo el entendimiento de lo que Dios nos regaló
a través de esta enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Así es. Padre bendito, Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de hablar, Señor, de tu palabra, de un tema más en las Sagradas Escrituras. Señor, bendice tu pueblo, bendice la iglesia, Señor, bendice las almas, Padre, para que todos, Señor Jesucristo, volvamos a un arrepentimiento, volvamos, Señor, a ese primer amor, a ese gozo, a esa eterna voluntad, Padre, que nos ofreces. Padre, Señor, en esta hora, Señor, nos has dado la fuerza, Padre, para transmitir un programa más, Señor. Bendice la vida de las siervas de Dios, Padre. Bendice, Señor, esta oficina de trabajo espiritual, Padre bendito, que cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor, sean bendecidos, Padre, seamos prosperados en tu misericordia, Jesús. Te damos gracias, Padre bendito, y que unas más nuestras vidas, Padre, para seguir escuchando y llevando tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Bendito Dios, oh amado Altísimo. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, Gloria pues, a Cristo. damos gracias al Señor por este hermoso tema en donde hemos estado viendo y analizando de qué manera trabaja el Señor con nuestras vidas y cómo, a pesar de todos nuestros errores y todo lo malo que podamos hacer, el Señor siempre nos alcanza por su misericordia. Bendito es Dios. Amén. Amén. Entonces, pues le damos gracias a Dios. Queremos pedirte que nos dejes tus comentarios, que nos digas qué te parecen los temas, si te gustaría que habláramos de alguien más, de alguna otra mujer que tengas, que quisiera saber más sobre ella, para que nosotros podamos preparar el programa, ¿verdad? Entonces, pues deja tus comentarios, son de gran bendición a nuestras vidas, saber que han sido de bendición. Si hay quedado alguna duda, también con mucho gusto podemos trabajar en ello y pues darte la respuesta que tú quieras. Entonces, te pedimos que nos hagan sus comentarios y que, porque siempre lo que nos mantiene a nosotros aquí no es el que estemos en un lugar, ocupando un lugar. Lo que nos mantiene a nosotros aquí es llevar la palabra, Amén. transmitirla y que esa palabra dé frutos, Sí, que haya bendición. un cambio en nuestras vidas, que haya una transformación y que al final de todo esto puedas ir a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nos despedimos de todos ustedes, le damos gracias a Dios, bendecimos sus vidas, gracias por el tiempo que se toman para estar escuchando y viendo este programa, y te bendecimos en el nombre de Jesús y le pedimos a Dios que ese tiempo que te has tomado para ver estos programas sean de gran bendición para tu vida. Amén. Que Dios te los multiplique, que Dios haga grandes cosas en tu vida, y nos despedimos en este tiempo y deseando que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, que el Señor Aleluya, gloria a su rostro Cristo, el sobre Señor ti. les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso.
Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.